ocasiones me dijeron que yo como pastor o como líder de jóvenes, ya de hace muchos años, ¿verdad? Me dijeron que yo debería estar al tanto y por anticipado de todas las cosas en las cuales los jóvenes y los miembros de la iglesia en general podrían meterse. Yo tendría que estar enterado de todo, básicamente. Y eso debería, por lo menos, según esa idea, posibilitarme a mí a ayudarle mejor a los miembros de la iglesia y a los jóvenes si yo estoy al tanto de todo lo que saben y en lo que andan los jóvenes y los miembros de la iglesia. ¿Qué les parece esa idea? Suena muy interesante, ¿verdad? Suena muy lógico, muy atractivo. Pareciera que voy a tener un lazo mágico así para traerle a los miembros de la iglesia y a los jóvenes y hablar, como se dice, en el mismo lenguaje y de las mismas cosas y demás. Y a mí también siempre por mucho tiempo me pareció una idea muy acertada, ¿verdad? Muy lógico, ¿verdad? Y me pareció así hasta que traté de poner en acción esa idea. Y fue insostenible. Realmente fue imposible para mí. Tal vez sea solamente en mi caso, pero tal vez alguien se identifique conmigo. Y no fue imposible, no fue insostenible porque era imposible físicamente seguir el rastro a cada nueva moda, a cada nueva tendencia, a cada nueva noticia, a cada nuevo personaje, a cada nuevo meme, a cada nuevo video, a cada nuevo chiste y todo lo que en los jóvenes normalmente andan, y la iglesia también muchas veces. Fue insostenible porque yo no podía dedicar tanto tiempo a cosas que no eran sencillamente parte de mi vida. Yo tengo mi vida normal y aparte de eso tengo que tener un compartimiento de mi vida que se encarga de estar al tanto de todo lo que hacen los jóvenes y los miembros de la iglesia en general. Y fue insostenible, fue imposible para mí. La realidad es que yo también me estoy haciendo más viejo y los que vamos avanzando en años dejamos de perder el interés en ciertas cosas. Era imposible para mí, insostenible escuchar todas las canciones de moda, ver todas las películas nuevas, estar al tanto de la farándula del momento y de todos los personajes que ni siquiera son artistas, ni pensadores, ni nada, que surgen nomás de la nada y que todo el mundo sabe quiénes son. Y todo eso en nombre de una mejor comunicación con los jóvenes y la iglesia. En el pasaje de hoy yo encuentro una mejor alternativa para llegar a la vida de las personas, tanto adultos como jóvenes. Y es el título del mensaje de hoy. Sabios para el bien, inocentes para el mal. ¿Cómo vamos a impactar a la gente? Es sencillamente aprender en qué andan todos todo el tiempo, saber hasta el último chiste, el último video, todo. O sencillamente yo puedo meterme tan de lleno en mi conocimiento acerca de lo que Dios quiere para nosotros, en cómo yo puedo bendecir a los demás, en qué es lo que realmente este mundo necesita y compartir eso, y eso va a traer. Y eso va a ser lo que me va a unir a quienes están en necesidad de un Dios santo. ¿Debería la iglesia entonces estar al tanto y adaptarse a cada nuevo estilo de música, estar al tanto de toda la farándula, de todas las películas, de todo, con el simple fin de evangelizar? A veces los jóvenes me preguntan, los adolescentes también me preguntan: pastor, ¿no viste tal película? Y no sé, la última película que habré visto habrá sido hace 5 años más o menos. Y más todavía después que le tenemos a Julieta con nosotros, y entonces las cosas que vemos son aptas para todo público, de bebé hasta 5 años más o menos. Entonces son menos todavía las cosas de las cuales me entero, las músicas que escucho, las películas que veo. Dios no nos llamó a vivir encerrados y aislados de toda la cultura. Ciertamente no fuimos llamados a que no escuches ni veas todo lo que la gente hace. Pero sí nos llama a vivir vidas más elevadas que lo que nos rodea. Eso sí es un llamado del Señor. Algo más sublime que lo que vive la gente del mundo, a eso sí te llamó el Señor. Y esto es lo que va a traer a la gente del mundo hacia un Dios santo, al cual no buscarían si los cristianos fuésemos nada más como todos los demás, que escuchamos toda la misma cosa, que consumimos toda la misma cosa, que vivimos vidas iguales que todo el mundo. El Señor Jesús dijo: dejen que su luz, la luz que habita en ustedes, que esa luz brille.
que brille delante de los hombres, dijo el Señor Jesús, y que ellos glorifiquen a nuestro Padre Dios que está en los cielos. Vamos a ver algunos pasajes que nos pueden guiar más en este tema y vamos a comenzar con Romanos 16, versículo 17. Romanos 16, versículos 17. Luego de que el apóstol da muchos saludos a la iglesia, a varias personas en particular, escribe lo siguiente. Romanos 16, 17. Pero les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que han aprendido y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Porque la obediencia de ustedes ha llegado a ser conocida de todos, de modo que me gozo a causa de ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e inocentes para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Hasta ahí vamos a leer por ahora la palabra de Dios. Y este es nuestro tema, lo repito una vez más. Sabios para el bien, inocentes, ingenuos podríamos decir, como dicen algunas traducciones, ingenuos para el mal, incompetentes para el mal. Vamos a aplicar estas palabras a nuestra vida. Nuestro primer punto en esta mañana es ser sabios para el bien e inocentes para el mal. Significa apartarnos de quienes contradicen la sana doctrina. Apartarnos de quienes contradicen la sana doctrina. Y nuestro pasaje que acabamos de leer dice en el versículo 17, hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones, en los que causan tropiezos en contra de la doctrina y que se aparten de ellos. Y directamente apártense de ellos porque no sirven a Cristo, sirven a sus propios estómagos. Y esto de los estómagos surge varias veces en Romanos y en las cartas del apóstol. Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el cristiano nuevo en la fe y el cristiano que no se dedica a conocer la Biblia es el de distinguir entre las sanas doctrinas y las doctrinas falsas o doctrinas enfermizas. Es un gran desafío. Esto implica en muchos casos distinguir también entre iglesias, entre denominaciones y más. ¿Cuáles son las que enseñan la verdad bíblica y cuáles son los que enseñan la mentira? Y una pregunta recurrente es también de muchos cristianos nuevos: ¿por qué fomentamos tanto las divisiones entre iglesias? ¿Y por qué tanta división entre denominaciones y grupos que unos son así, otros son así, unos creen en esto y los otros no? ¿No es acaso el plan de Dios que todos seamos un solo cuerpo? Dice especialmente el creyente que recién se entrega al Señor. Porque está confundido. ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Acaso no hay un solo evangelio? Esta es una cuestión muy seria y complicada para el nuevo en la fe que realmente quiere afirmarse en su relación con Dios. Y no vamos a afirmar que exista una iglesia perfecta o una denominación perfecta, y mucho menos vamos a decir que nosotros somos perfectos. Pero sí existen evidencias claras y diferencias evidentes que no podemos dejar de notar entre iglesias, entre enseñanzas, entre denominaciones también. Y esas diferencias las encontramos claramente a la luz de la Biblia. Los que invierten nuestro pasaje de hoy, que dicen sean sabios para el bien e inocentes para el mal, y los convierten en sean astutos para el mal e inocentes para el bien, son aquellos que, este es nuestro primer punto en esta sección, producen divisiones y tropiezos en la iglesia. Producen divisiones y tropiezos. Es muy fácil tomar pasajes bíblicos fuera de contexto para afirmarnos en aquello que nosotros queremos creer, hacer o vivir. Y no siempre estamos acorde a lo que realmente dice la Biblia. Como dijo un pensador cristiano, una mala teología va a producir también un mal cristiano, una mala práctica. Vamos a ver dos ejemplos de pasajes bíblicos que normalmente se usan mal, fuera de su contexto. Muchos lo usan con la mejor de las intenciones, eso hay que decirlo también, con el deseo de bendecir, fortalecer, todo excelente,
pero es un pasaje que está fuera de contexto. El primero es que quiero mencionar, está en 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Muchos acá ya habrán notado que yo omití luego la mitad del versículo, ¿verdad? No está el versículo completo ahí. Y eso se debe a que quienes quieren hacer lo que se les ocurre encuentran una gran excusa en este pasaje. Y muchos incluso ni siquiera van a decir hasta donde yo dije, van a quedarse con todo me es lícito, dice la Biblia. Y se olvidan de todo lo demás que dice el mismísimo pasaje. Un texto fuera de su contexto es una justificación para servirme a mí mismo, como dice Pablo, a mi estómago. No es el plan misterioso de Dios. Es mi plan misterioso el que quiero llevar a cabo. Y por eso uso pasajes que están tomados fuera de contexto. Otro, muy conocido, muy amado, que se dice constantemente con el más sincero de los amores, pero que usamos fuera de contexto. Filipenses 4:13. ¿Cuántos saben acá de memoria Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo usamos este texto fuera de su contexto? Este pasaje se usa mucho para motivar a la gente a que persiga todos sus sueños. Se usa para animar a la gente que persiga sus metas. Se usa para decirle a la gente que Dios puede ayudarlos a lograr las mejores ventas, a lograr los mejores puestos salariales, a ganar todos los torneos deportivos, sanar todas las enfermedades y muchas cosas más. ¿Qué tal si leemos ahora mismo el contexto en que se encuentra este pasaje? Filipenses 4, pero vamos a leer desde el 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor. Filipenses 4, 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice Pablo. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, que querían, pero no encontraban la ocasión. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien ustedes en participar conmigo en mi tribulación. Qué diferente es este contexto. Qué diferente podemos ver a qué se refiere el apóstol. ¿Está hablando de triunfalismo? ¿De victorias terrenales sin fin? ¿Está hablando de una vida libre de problemas, libre de fracasos? ¿Verdad que no? No está hablando de eso. Está diciendo que no importa lo que me toque vivir, sea rico o pobre. Mi fuerza viene del Señor. Y en Él yo puedo hacerlo todo porque Él es quien me fortalece. Sin embargo, siempre habrán en la iglesia quienes enseñen verdades torcidas y produzcan divisiones en la comunión de la iglesia entre los hermanos y tropiezos en los más jóvenes, agarrando pasajes como estos diciéndoles que su vida debería ser una vida siempre de victoria, siempre en el mejor puesto, siempre en lo más alto de su trabajo, siempre con las mejores notas, siempre ganando los torneos, siempre todo, siempre excelente, arriba y vamos adelante. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Lo decimos con mucho amor, probablemente sí. Lo decimos con muy buena intención, ciertamente que sí, pero no es lo que dice la Biblia. Y a veces el joven o el adulto se encuentra parado en su casa o en algún lugar y se da cuenta que me enseñaron que la Biblia dice que todo yo lo puedo hacer. Y veo mi vida y no es así. Me doy cuenta que no es así. Que no estoy parado donde quisiera, que no manejo el auto que quisiera, que mi casa no tiene tantas habitaciones o la piscina que yo quisiera, y que en mi trabajo ni siquiera gano tanto como quisiera. Pero me dijeron que todo lo puedo en Cristo, que persiga, que yo voy a tener la victoria. Una verdad a media, una verdad torcida, que produce tropiezos, gravísimos tropiezos. En este pasaje encontramos también, lo que estamos leyendo ahora en Romanos, la meta de quienes convierten nuestro pasaje de sabios para el bien e inocentes para el mal, convierten en astutos para el mal e inocentes para el bien.
El segundo punto, su meta, solo sirven a sus propios estómagos. Eso es lo que buscan aquellos que producen divisiones y tropiezos y que atentan contra la sana doctrina. Y me llama la atención como Pablo usa en varios pasajes la misma palabra para referirse a quienes solo se sirven a sí mismos en lo del estómago, ¿verdad? A sus propias ideas, a sus placeres terrenales, a sus placeres egoístas. ¿Qué hacen estos que enseñan falsas doctrinas? El pasaje dice en Romanos 16, con suaves palabras, dice, con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Suaves palabras, yo te hablo así, en un tono más íntimo. No te hablo normal como yo, Raúl, hablo. Te hablo, Dios quiere lo mejor para vos. Quiere llenarte, soñar. Ahí ya encontramos palabras suaves que llegan ahí, que te emocionan y que nosotros fácilmente creemos. Quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿alguna vez alguien te presentó alguna enseñanza bíblica en cuanto a nuestra vida terrenal que suena demasiado bueno para ser verdad? ¿Alguna vez alguien te presentó alguna idea así? Que tu vida debería ser otra completamente, victoria, todo espectacular. Tal vez algo acerca de una vida de abundancia sin fin. ¿Alguien te presentó esa idea basada en la fe? De libertad financiera sin esfuerzo, sin sacrificio. Alguien te presentó la idea de bendiciones especiales por recibir la oración de alguien en particular, porque vino fulano, no sé qué de dónde, va a orar por vos. Por gracia de Dios extra para tu vida, por asistir a una reunión en particular, o por dar una ofrenda en especial a alguien o algún ministerio o alguna iglesia. Si alguien te ofreció un milagro de sanidad garantizado o similares por apoyar un ministerio o incluso pagar una cuota, porque les puedo decir, sin tapujos les digo, acá nosotros en la iglesia nos llegó una invitación para contratar la cobertura de otra iglesia que no sé qué iban a hacer, no sé qué incluía su plan de seguro, pero teníamos que darle parte de los diezmos y demás de la iglesia para que nos den su cobertura espiritual. ¿Hay quienes hacen eso? Claro que sí. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente se deba a que no es verdad. Así es simple. No es verdad. Porque nos pueden engañar, nos quieren engañar, te quieren engañar a vos también. Quieren alimentar su estómago, ahí están apuntando directamente, con lindas palabras, con un lindo tono de voz, hablándote suavemente con lisonjas, te atraen, te seducen. Y todo eso vestido de Biblia, con palabras bíblicas, donde hablan de fe, de victoria y todo lo demás, que conocemos muy bien. Lastimosamente engañan a muchos quienes no se han preparado. Caen en manos de los mentirosos. Hay muchísimas enseñanzas, no quiero mencionar todas, porque hay muchísimas enseñanzas falsas por ahí que te prometen que te vas a liberar de una adicción instantáneamente, que vas a romper una cadena de pecado que viene en tu familia, así, pum, de la nada, que vas a tener victoria en todo. Hermanos, en la Biblia tenemos la verdad. Hay quienes enseñan verdades torcidas, a quienes debemos identificar y saber si es verdad o no, porque yo les puedo decir, yo personalmente muchas veces creí esas cosas y ya muchas veces también yo mismo vi a gente que creía esas cosas y cuando se dieron cuenta de que no eran verdad, cuán profunda fue su caída. Qué profundo puede caer el hombre al darse cuenta de que estaba confiando en una mentira. Y lo más triste es que terminan metiéndole a todos los cristianos en la misma bolsa, todas las iglesias, todos los pastores, todos los líderes, todos los maestros, todos son falsos. Todo a causa de verdades torcidas. ¿Qué debemos hacer? Según la Biblia, apartarnos de ellos. Este es nuestro tercer punto en esta sección.
debemos apartarnos de ellos. Y aquí entramos nuevamente a un terreno peligroso, como venimos cada domingo. ¿Podemos nosotros condenar a otros a la condenación directamente sin salvación? No nos toca a nosotros esa función. Nosotros no somos quienes sabemos quién se salva y quién no. ¿Debemos negarles la entrada a nuestra iglesia y debemos mostrarles desprecio? No, tampoco nos llama la Biblia a eso. No seamos rápidos para el mal, sino para el bien. No vamos a permitir que alguien se pare aquí a enseñar cosas que nosotros sabemos que no son bíblicas. No vamos a permitir que enseñe en nuestros grupos pequeños, que participe en nuestros estudios bíblicos, dando la palabra y demás. En ese sentido, siempre va a haber una clara separación. No va a tener lugar. Pero todo el que quiera acercarse al Señor y a su iglesia debe ser recibido con amor, con paciencia. No conocemos los corazones de las personas. No sabemos quién le mintió. No sabemos por qué afirma lo que afirma. No sabemos cuál es su historia. No sabemos qué está pasando en su interior. No sabemos. Sí sabemos que Dios restaura aquello que fue roto alguna vez. Él hace su obra, Él corrige, Él sana. Así que no le cerremos la puerta a nadie. Podemos preguntarlo, ¿por qué no le cerramos entonces la puerta en la cara a esta gente? Porque no podemos nosotros distinguir tan fácilmente. Sí, como dijimos, no le vamos a dar acá el micrófono para que enseñe a toda la iglesia aquello que sabemos que está mal. Pero sí vamos a recibirle como a cualquier otra persona que quiera acercarse a escuchar la palabra de Dios. Y si alguno en la iglesia insiste en su desvarío, insiste, persevera, convence, separa, hace tropezar, ahí sí nos toca ejecutar la disciplina bíblica de la separación, incluso de la exclusión. ¿Soy yo alguien que causa divisiones y tropiezos? ¿Sos vos una persona que causas tropiezos y divisiones? En alguna forma, con tus palabras, actitudes, con tu forma de vida. ¿Sos o no sos? ¿Ofendés constantemente a los hermanos en nombre de la sinceridad? Que es lo que muchos hacemos. Estoy distinguiendo con claridad a quienes me enseñan cosas torcidas acerca de la Biblia, a quienes me enseñan lo que realmente dice la Biblia. Esas promesas que realmente se van a cumplir en mi vida y que me van a sostener hasta el día que yo parta a su presencia. ¿Yo distingo eso o no distingo? Son todas las iglesias iguales, todos los pastores, todos los líderes, todo igual. Hermanos, distingamos, eso es lo que nos toca hacer. Vamos al segundo punto. Ser sabios para el bien e inocentes para el mal significa hacer que nuestra obediencia sea conocida por todos. Por todos. Dice nuestro pasaje en Romanos 16, verso 19, la obediencia de ustedes ha llegado a ser conocida de todos, de modo que me gozo a causa de ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e inocentes para el mal. Sabios para el bien, inocentes para el mal. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana, a lo largo de toda la historia se ha debatido lo siguiente: la gente se entrega a Dios por obra de la iglesia, lo que nosotros hacemos, o por obra exclusiva de Dios. Dios es quien produce completamente todo y nosotros no tenemos nada que ver. Siempre se ha discutido este tema. Yo tenía, incluso les comparto, un compañero en el seminario que estaba en contra de todas las campañas evangelísticas. No hay que hacer campañas, no hay que hacer maratones, no hay que hacer nada, caminatas, nada, no. Todo eso no hay que hacer. Cualquier esfuerzo evangelístico de la iglesia, todo está mal. Lo único que nos toca hacer es compartir tal vez personalmente, pero hasta ahí tenemos que llegar. Eso es lo que él pensaba. Y usaba un pasaje bíblico para eso. Él usaba Hechos 2:47. Él decía que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso está en Hechos 2:47. Y basado en ese versículo él decía, no hay que hacer nada. El Señor es quien añade. Él cambió su postura eventualmente. Se dio cuenta que no, el Señor nos mandó a nosotros a compartir la fe. Otros llegan a afirmar también que el testimonio de los creyentes no convierte a nadie. Que nuestra forma de vida no sirve para atraer a un mundo que vive en el pecado. Y si bien es cierto,
Es cierto que el mundo está metido en sus asuntos y no siempre nota nuestras vidas. Yo sé que acá mismo en este grupo de gente que estamos hoy aquí, la congregación, muchos han sido impactados por la vida de una persona en particular. Una persona que tal vez era un viejo conocido que como el agua va rompiendo a veces la piedra o el hielo, gotita a gotita, fue convenciéndote de que su fe era verdadera. Y su vida era evidencia de que hay un Dios de amor que perdona, que salva. Y le conociste por tanto tiempo que finalmente llegaste a la conclusión, no puede ser que me haya estado mintiendo por tanto tiempo. Tiene que ser verdad esto que él vive, esto que él enseña. Tiene que ser verdad y yo quiero eso. Llegué a un punto en mi vida que yo quiero eso porque veo que es cierto. Tal vez muchos fueron impactados no por algún conocido, sino por algún extranjero de tierras lejanas que dejó todo, dejó su familia, dejó sus bienes, dejó todo para venir a una tierra desconocida con gente que hablaba tal vez otro idioma y vino solamente para decir: hay perdón para tu vida. De lo contrario estás condenado, pero hay perdón, hay salvación en Jesús. Y ya saca su libro, te regala uno, te regala un panfleto, un folleto. Yo sé que muchos hemos sido también impactados por personas aquí. Ahora nos encontramos de vuelta con una pregunta difícil. ¿Debería nuestra obediencia a Dios, nuestro estilo de vida, la forma en que nosotros vivimos, hablamos, nos vestimos, comemos, invertimos, nos divertimos, todo, debería atraer al pecador? Y la respuesta de la Biblia es sí, debería atraer. En algunos casos solamente va a impactar. Esa persona va a pensar: este está loco. Está loco porque hay tantas buenas ocasiones para divertirse y él dice que no. Hay tantas cosas buenas en que invertir y él invierte en su iglesia, le da el dinero a su pastor. Y cosas como la gente siempre dice: él le vas a regalar todo tu dinero a tu pastor, ya otra vez. Y la confirmación de la historia de la iglesia a la pregunta acerca de nuestro estilo de vida es también un sonante sí. La gente se acerca a Dios por el testimonio de la iglesia, que somos nosotros. Muchos, como ya dije, hemos llegado a la salvación por algún cristiano con quien hemos compartido tal vez mucho tiempo, por algún desconocido que vino de tierras lejanas. Fuimos impactados por la vida sin lógica de esa persona que no tiene sentido para los que no tienen a Dios. Y a muchos nos hicieron preguntarnos cuál era el sentido de la vida. Porque él parece como ese árbol frondoso que está verde. Siempre tiene frutos, siempre está fortalecido. No digo que sea perfecto o que nunca pueda flaquear, pero el Señor se nota, le mantiene a lo largo de toda su vida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucede eso en la vida de esa persona? Ser sabios para el bien significa también vivir vidas tan maravillosas que escapan al entendimiento del humano terrenal. Permítanme leer una carta escrita en los años 150 de nuestra era, ya de la iglesia primitiva, a un tal Dionieto, que no sabemos quién era, pero era una carta dirigida a este hombre describiendo a la iglesia primitiva. Dice: los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad dentro de su país y sus costumbres, porque no viven en ciudades aparte, no usan un lenguaje distinto, ni practican costumbres raras. Si bien ellos siguen las costumbres locales en el vestir, en el comer y en el resto de su vida, la forma en que viven es maravillosa y, digamos, extraña. Esto fue escrito en el año 150. Toman parte en todo como ciudadanos y lo soportan todo como extranjeros. Se casan como los demás, tienen hijos, permanecen en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. ¿Qué descripción? Son ciudadanos del cielo.
Cuán tremendo es el testimonio de la iglesia primitiva. Qué vidas fieles, impactantes. Aún miles de años después, probablemente miles de años en adelante, tal vez si el Señor no viene antes, los cristianos vamos a seguir siendo desafiados por el testimonio que dejaron. Es tu obediencia, tu vida, la forma en que obedeces a tu Dios, impactante para quienes te rodean. Impacta la vida de quienes te rodean. Se preguntan, ¿por qué vivís así? ¿Por qué comes así? ¿Por qué gastás así? ¿Por qué tenés estas costumbres? ¿Por qué no haces como yo, que hago esto, o como todo el mundo? Tu forma de vivir, la forma en que vivís tu fe, es evidencia para el mundo de que existe un Dios de amor que perdona y que se merece nuestra entrega total a Él. Eso está en tus hechos, en tus palabras, en tus actitudes, en tus relaciones. O está muy escondido en el fondo. Hay que conocerte profundamente para descubrir que ahí en el fondo hay fe. Hasta ahora vimos que debemos apartarnos de aquellos que enseñan lo malo. Tenemos que vivir en obediencia. Vamos a ver nuestro último punto en esta mañana. Ser sabios para el bien e inocentes para el mal significa confiar en que Dios hará justicia. Yo confío que Dios, mi Dios, finalmente va a hacer justicia. Nuestro pasaje en el versículo 20 dice: y el Dios de paz aplastará, dice, en breve a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Esta palabra me impresiona, aplastar. Aplastará a Satanás, dice. ¿Qué descripción tan gráfica? ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que estamos a la expectativa de un gran y sin igual final. Una victoria sobre toda victoria. Sobre nuestro enemigo. Sobre el que vino para matarnos, hurtarnos, destruirnos. Sobre aquel que se alegra cuando nuestros matrimonios son destruidos. Sobre aquel que se alegra cuando nos derrumbamos, cuando a veces nos ve enterrados en el pecado. Se alegra. Se viene una victoria que el mundo entero va a ver. Todo el mundo lo va a ver. Una victoria que en realidad ya sucedió, pero que va a ser manifestada en el día final. Y eso es lo que esperamos. Eso es lo que deseamos. Eso es lo que queremos. Y mientras esperamos esa victoria final, nos alentamos con las palabras del apóstol Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. La gracia de nuestro Dios es suficiente para sostenernos hasta el día final. Luchemos con fe, confiemos, perseveremos. Y les invito una vez más a abrir sus Biblias, si es que las cerraron, Romanos 16. Vamos a leer el final de esta carta, las últimas palabras. Romanos 16, 25 en adelante dice: y al que puede hacerles firmes, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por medio de las escrituras proféticas y según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe al único y sabio Dios. Sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Nuestra batalla continúa. Invirtamos en sabiduría, en ser sabios para el bien, rápidos, veloces para hacer lo que es justo, bueno, admirable, agradable, todo lo que es digno de alabanza. Pero seamos tontos, podríamos decir, para la maldad, que ni se nos ocurra, que ni pase por nuestra mente.
Y que el Señor nos encuentre vestidos de Cristo y no de nuestra vieja naturaleza. Vamos a terminar orando. Padre y Dios, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque pudimos llegar en tu fidelidad al final de esta carta que ha sido de gran bendición para todos nosotros. Nos ha desafiado en toda nuestra manera de vivir. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir a la altura a la cual nos llamaste, a vivir vidas de santidad, de adoración, de entrega plena, a que desechemos toda maldad que está en nosotros, que luchemos activamente contra ellos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para el bien, para la fe, para la obediencia, la sumisión a ti, y ser inocentes, ingenuos para el mal. Te alabamos, Señor. Te entregamos nuestras vidas una vez más en adoración. Te rogamos tu ayuda en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.